Buenas noches, buenas tardes a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición aquí estar aquí con ustedes para este curso de Discipulado 2 que se llama La Palabra Crece, Multiplicando Iglesias. Es una bendición poder estudiar la Palabra de Dios otra vez con ustedes. Esperamos que otros participantes también vayan a llegar, pero con nosotros, un grupo un poco más pequeño, pero qué bueno que estamos aquí para estudiar la palabra de Dios juntos. Bienvenidos, como dijimos, y ya ustedes saben las normas de la clase. Entonces vamos a los saludos. Ya nos saludó todos menos Aura. Aura, saludos en el nombre de Jesucristo, bienvenida. Buenas noches, Dios me lo bendiga a todos. Bueno, saludos una vez más unidos, los cursos. Bendición. Amén. Me han escuchado porque tengo no se oye bien. Sí, ahora es un poco difícil escucharle. Pero parece que la señal es un poco difícil ahora, pero sí, de todas formas escuchamos el saludo y fue un placer escuchar su voz. Aquí estamos de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo para estudiar su palabra, para hablar de lo que es el curso La Palabra Crece. Hoy va a ser una sencilla introducción al curso. Vamos a empezar con un pequeño estudio de una doctrina muy importante, la iglesia y de la iglesia, porque utiliza la palabra iglesia, la Biblia, en dos formas. Y vamos a hablar de las dos formas y vamos a ver por qué es tan importante la distinción entre las dos formas de la palabra, que es la iglesia, y porque qué tiene que ver con lo que nosotros hacemos hoy en día. Entonces, ahora vamos a orar para empezar nuestro tiempo aquí juntos. Oremos al Señor. Querido Señor Jesucristo, tú has prometido a tus discípulos de todos los tiempos y lugares que tú edificarás tu iglesia. Te pedimos que hagas eso entre nosotros mediante la poderosa palabra y la obra del Espíritu Santo. Usa este curso, querido Salvador, de tal manera que todos los participantes encuentren maneras para conectar a muchos con los medios de gracia para que los alcanzamos con el Evangelio y crean. Y por lo tanto pueden estar reunidos con nosotros a tu lado para la eternidad en el cielo. Confiando en ti como nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Bien. Y así empezamos el curso. Introducción. Este es parte de una serie de cursos. Ustedes en Discipulado 1 estudiaron la palabra Crece Discípulo, que es un curso más básico, como los hábitos del discípulo, ¿verdad? También al final del Discipulado 1 estudiaron la palabra Crece, el discípulo hace discípulos, donde aprendemos a enseñar los 4 conceptos claves para empezar un grupo, para compartir el mensaje de pecado, gracia, fe y obras. En Discípulo 2 hay 3 cursos que tienen el nombre La Palabra Crece. Creo que ustedes han tomado ya la palabra crece, el discípulo hace discípulos, ¿verdad? En que hablan de la obra de un consejero y cómo ser consejado y aconsejar a otros, ¿verdad? Para poder hacer discípulos, para poder trabajar juntos. Eso es la multiplicación de discípulos. En esta clase vamos a hablar de multiplicando iglesias. Usamos mucho el término del grupo sembrador. Hablamos de cómo plantar un grupo con la semilla de la palabra de Dios que
bajo la gracia de Dios crezca para ser una iglesia. Pero para hablar de multiplicando iglesias, tenemos que empezar con saber lo que es una iglesia, según la Biblia. Y aunque puede parecer una pregunta muy básica, vamos a ver que es una pregunta muy importante en el levantar iglesias. Pero antes de seguir adelante, tenemos otro participante que está aquí con nosotros, que no hemos hablado todavía. Rafael, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pastor Andrew, y un abrazo desde Oveja Sucre y Colombia. Muchas bendiciones para usted y toda su familia. De igual manera, pues bendecir a los hermanos que están en la sala. Es muy placentero para mí estar nuevamente en este curso, preparándonos en los asuntos del Señor. Reciban todos un caluroso abrazo de bienvenida y feliz año 2022. Con mucha expectativa para este curso, contento y feliz, pues que Dios nos dé la oportunidad de seguirnos preparando en este largo camino del Evangelio. Muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Rafael. Siempre es un placer poder estar aquí en el primer mes del año para empezar 2022 con la palabra de Dios, enfocándonos en la obra que el Señor mismo nos ha dado. Qué bendición poder estar. Entonces, estamos hablando de este concepto de plantar iglesias y multiplicar iglesias porque queremos que los discípulos hagan discípulos y las iglesias hagan más iglesias para poder alcanzar a muchos con la palabra de Dios. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo caído, un mundo con pecado, somos seres humanos débiles, entonces confiamos en el Señor. Vamos a empezar con una pequeña meditación sobre la obra de la iglesia. Vamos a estar hablando aquí de estrategias, pero mientras que hablamos de estrategias y métodos de plantar iglesias, pedimos a Dios que nos ayude a caminar el estrecho camino bíblico en cuanto a los planes que hacemos. No es tan fácil, ¿verdad? Caminar este camino bíblico que es tan estrecho. En un lado podemos hablar de lo que es el libertinaje. El libertinaje quiere decir que tenemos mucha libertad. Vemos la palabra libertad en la palabra libertinaje, ¿verdad? Pero es aprovechar del libertinaje que Dios nos ha dado en su misericordia para hacer lo que Dios no quiere, que es abusar de la libertad y abusar de las otras personas. Lo vemos tal vez en otros grupos que hablan mucho de sus métodos y estrategias para poder alcanzar a muchos con la palabra de Dios. Y está bien, podemos usar estrategias. Vemos la estrategia de Pablo en el libro de Hechos, pero vemos que ellos casi no llegan a hablar de Jesucristo, la salvación que hablamos por él. Es un abuso del libertinaje. También entre nosotros es posible que podemos caer en ese lado del camino estrecho por enfocarnos 100% en nuestros planes, como si dependiera de nosotros, o puede ser que nosotros siempre decimos, podemos hacer lo que queremos, es una libertad que tenemos y no pensar en las almas con las cuales queremos compartir la palabra de Dios, abusar de la libertad y dañar a otros, a preciosas almas, preciosas ovejas del rebaño del Señor, y poner sus almas en riesgo. Tenemos una carga muy importante, tenemos una responsabilidad importante, entonces no queremos aprovechar de lo que el Señor mismo nos ha dado, esta libertad que tenemos para usarlo en libertinaje.
no usarlo de una manera sabia, ni usarlo para ayudar a nuestro prójimo, porque podemos, aunque tal vez usando las mentes que Dios nos ha dado en amor cristiano es algo que debemos decir, pero no debemos. En el otro lado hay otra cosa en que podemos caernos. Hablamos mucho del legalismo, ¿verdad? Ayer, hoy es martes, sí. Ayer yo fui a visitar a una pareja que ya ha tomado casi todos los cursos de discipulado 1. Y me contaron de su favorito de todos los cursos, que fue el curso que se llama el legalismo. Muy común. Muchos dicen que, sí, este curso me abrió los ojos a ver qué es el legalismo. Y vemos en las iglesias personas que ponen leyes que no son bíblicas y se enfocan en la ley de Dios o se enfocan en sus propias leyes en vez de enfocarse en el mensaje de la salvación por Cristo, en vez de entender que solo es por Cristo que tenemos la salvación y en vez de predicar el verdadero evangelio. Entonces es fácil caerse el que planta la iglesia en el legalismo, pero no solo es ellos entre caminos, entre comillas, que son los que se caen en el pecado, en la tentación del legalismo. También puede ser que los de esos son de la sana doctrina. Pensar que hay una sola forma de hacerlo, que es nuestra forma, en vez de decir que en vez de reconocer que Dios nos ha dado una cierta libertad, que podemos usar, sí, siempre, con sabiduría, pero sí hay libertad. Y no queremos tampoco caernos en el legalismo, en poner leyes o reglamentos a personas que Dios no nos ha dado. Entonces, hay una tentación constante, caernos en el libertinaje, no abusar de la libertad que tenemos, o en el legalismo, no reconocer la libertad que tenemos en Cristo. Y es tan difícil, ¿verdad? ¿Quién nos salvará de eso? Sabemos que solamente en Cristo hay uno solo que se ha caminado siempre el estrecho camino bíblico, que es nuestro sustituto Jesucristo, ¿verdad? Que no, y lo escuchamos en cómo contestó él las preguntas de los fariseos de tropiezo. Lo vemos en su vida de amor perfecto, que siempre él amaba a los demás, que él usaba la ley como Dios quiere, en amor, mostrando a nuestros hermanos su pecado, pero también mostrando él con sus palabras y sus acciones el amor de Cristo y su salvación en él. Entonces, si reconocemos pecado de libertinaje o pecado de legalismo en nuestro pasado o nuestro presente, tenemos el consuelo de saber que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos la perfección de nuestro sustituto Cristo Jesús. Sabemos que Él murió por los pecados que hemos cometido y tenemos la confianza de saber que nosotros como líderes en la iglesia podemos trabajar sabiendo que Dios no nos va a condenar, porque vivimos bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces no trabajamos en miedo, pensando si no puedo levantar una iglesia, o si no tengo personas conmigo para compartir, Dios no me va a condenar. O no tenemos que vivir en pecado. Si, Señor, es que se me cayó otra vez en este pecado de legalismo, ¿qué voy a hacer? No tenemos esa desesperación, porque sabemos que no hay ninguna condenación
porque estamos unidos a Cristo Jesús. Es nuestro estado ahora. Es donde vivimos ahora. Es nuestra condición nueva por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, vivimos en una libertad verdadera como seres humanos y como los que guían a otros espiritualmente. Y somos entonces actuando no por tener esta obligación, sino porque el amor de Cristo nos lleva a actuar. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Somos conectados a Cristo en su muerte, entonces ya no tenemos ya Cristo que murió por los pecados nos conecta a Él por los medios de gracia para que no tengamos la obligación de cumplir la ley, pero somos personas que guían a otros en la palabra de Dios, porque el amor de Cristo nos lleva a actuar así, ¿verdad? Y por eso estamos motivados por el amor de Cristo. Vamos a querer compartir el evangelio, vamos a querer participar en levantar iglesias. ¿Para qué? Para que otras personas también sepan que no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, para que ellos también, motivados por el amor de Cristo, quieran actuar para poder multiplicar los discípulos y multiplicar las iglesias. Entonces, por eso estamos con este motivo. Eso va a ser el punto del curso. Tenemos la paz de Cristo y vamos a buscar cómo compartir la palabra de Dios con otras personas dentro de iglesias. Vamos a hablar en las lecciones 1 y 2 sobre los principios fundamentales. Después vamos a hablar de unas estrategias. Vamos a usar 7 preguntas para ayudarnos en las estrategias para poder plantar iglesias. En la lección 6 vamos a hablar de los pecados capitales, otra vez entre comillas, pero alguien hizo un estudio de las cosas que casi siempre matan las iglesias plantadas. Esas son estrategias que nunca funcionan cuando uno planta iglesias. Vamos a usar la sabiduría de otros creyentes que han plantado iglesias para empezar a aprender lo que debemos evitar en el plantar iglesias. Y vamos a concluir con un repaso de lo estudiado y una conclusión. Eso es el bosquejo del curso. ¿Cuáles serían sus preguntas o dudas o comentarios sobre lo que vamos a estudiar? O sobre la devoción, sobre lo que hablamos para empezar. Me gosto muito de recordar que muitas vezes podemos cair no legalismo também, não? E, claro, devemos estar pedindo perdão a Deus, até porque, bueno, no meu caso, hemos estudado, bom, eu he estudado como 3 anos com a Academia de Cristo, pero vengo de outras igrejas mais de 20 anos. Então, quando às vezes estou comentando alguma coisa e falo, ops, creo que não é assim, não? Creo que estou sendo um pouquinho legalista também. Então, é importante saber que muitas vezes podemos cair nisso, pedir perdão e recordar o que comentaste, não? Que já não somos mais condenados por isto. E queremos cambiar isto por el amor a Cristo e por tudo que Ele ha hecho por nossas vidas. Gracias, Marley. Bien dicho. Y a veces en los cursos hablamos del pequeño fariseo que habita en nuestro corazón, ¿verdad? Que piensa y es un pequeño legalista, ¿verdad? Que piensa, sí, qué bueno, soy una persona buena, ¿verdad? Y tal vez para los que están ya estudiando discipulados o los que están ya formando grupos de otras personas, puede ser ese pequeño legalista
lo que estoy haciendo agradece mucho a Dios y merezco el amor que he recibido, en vez de reconocer que todo el amor de Dios es un regalo inmerecido, ¿verdad? Entonces, por eso nos arrepentimos y eso también nos va a ayudar en nuestra obra de compartir la palabra de Dios, porque en vez de enseñar como si fuéramos los santos predicando a los pecadores, como Pablo reconocemos que somos los primeros de los pecadores, ¿verdad? Que nosotros también reconocemos que somos pecadores redimidos, enseñando a otros pecadores redimidos. Y eso es un cambio de punto de vista. Muchas gracias, Marley. ¿Otros comentarios o pensamientos? ¿Algo más que decir? Rafael, Aura, Yair, Javi, Lucy, ¿todo bien? ¿Javier? Sí, pastor. Bueno, hasta el momento ahorita, pues, todo bien. Me llama la atención mucho lo que dicen los pecados capitales de plantar iglesias. Bueno, hay iglesias que se han plantado en algunos lugares, por ejemplo, aquí por mi rumbo, y son iglesias que no crecen o a veces dejan de existir. Y eso es interesante saber, pues los errores que comete uno en plantar una iglesia a veces, ¿verdad? Y si ya hay alguien que ya pasó por eso, pues sí tenemos que ver el consejo, ¿verdad? Cómo le hizo, ¿verdad? Sí. Para no caer en esas cosas. Sí, y va a ser interesante. Vamos a tener que esperar hasta la sexta lección. Pero sí es interesante, ¿verdad? Aprender de otros. A veces en nuestras vidas aprendemos de nuestros propios errores y también podemos aprender de los errores de los demás. Porque muchas veces son creyentes muy sinceros, con buenas intenciones, y han caído sus iglesias. Vamos a ver, y sabemos que a veces no es por el error de la misma persona, ¿verdad? Pensamos en el ministerio del profeta Jeremías, el profeta llorón, y el mismo Señor, al llamarlo, le dijo que la gente no le iba a dar caso. Entonces, él iba a hablar a una gente terca, a una gente que no quería escuchar. Y puede ser que todos nuestros vecinos y miembros de nuestras familias nos van a rechazar. Puede ser por la dureza de sus corazones. Y es posible, y no es culpa nuestra. Pero queremos darles la oportunidad, ¿verdad? Queremos darles la oportunidad de rechazarnos. Y si no han escuchado, si no hemos compartido la palabra de Dios, no vamos a saber. Entonces vamos a hablar de métodos, y eso es porque es tan importante este curso. Y esta lección primera, porque vamos a ver qué es la iglesia y cómo se edifica la iglesia de Dios. Y de verdad vamos a ver de que cuando la Biblia habla usa la palabra iglesia, utiliza la palabra iglesia en dos maneras. Muchas veces nosotros pensamos en la iglesia como el edificio, ¿verdad? Los ladrillos, un edificio, el templo, pero la Biblia nunca utiliza la palabra iglesia así. Está bien usar la palabra, y fue a la iglesia, yo también lo digo, está bien. No hay como restricción, no queremos ser legalistas, ¿verdad? Entonces podemos decir, qué bonita la iglesia, y hablar del edificio, y está bien. Pero cuando al mismo tiempo tenemos que reconocer que cuando la Biblia utiliza la palabra iglesia, no utiliza la palabra para hablar de un edificio, habla de otras cosas. Y lo utiliza en dos sentidos. Y entonces, vamos a contestar esta pregunta hoy. ¿Por qué es importante distinguir entre la iglesia invisible
y la iglesia visible. Vamos a enfatizar el punto. Hay iglesia invisible y la iglesia visible. Y hay muchos lugares en la Biblia donde habla de la iglesia de Cristo, pero para mí la parte más clara en hablar de la diferencia está en Mateo 16 y después en Mateo 18. Entonces, en dos lugares en el mismo evangelio utiliza la palabra iglesia, pero en dos sentidos distintos. ¿Alguien nos puede leer Mateo 16, versículo 16 a 18, las palabras en la pantalla o de la Biblia que tienen también en la casa? Ahí está, Mateo 16, versículo 16 a 18. Yo, pastor. Lucy, por favor. Simón Pedro respondió, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te revelo ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta de las Hades no podrán vencerlas. Ok, para empezar, ¿cuál es el mal uso de la Iglesia Católica de este versículo? ¿Saben qué dicen ellos? Ellos casi no usan pasajes de la Biblia para probar su doctrina, pero este es un pasaje que utilizan mucho. Javier, ¿qué es el problema aquí con su interpretación? Tiene el micrófono desactivado, Javier. El problema ahí es que ellos dicen que Pedro es la roca de la iglesia y no es así, ¿verdad? Ajá. Esa es una confusión siempre porque ellos han dicho inclusive que hasta por eso Pedro es el primer papa y que pues le dan mucha autoridad realmente a ese pasaje en el sentido de que a conveniencia de ellos que pues Pedro es la roca y no es así. Uh-huh. Sí, gracias, Javi. Y muchas veces, especialmente en México, lo he notado, que hablan de los dobles sentidos y no siempre son buenos. Pero la palabra Pedro en griego significa piedra, ¿verdad? Entonces, está usando el Señor el doble sentido del nombre Pedro para hacer su punto. Pero en el contexto vemos que la roca sobre la cual iba a edificar su iglesia no es Pedro porque, bueno, que estamos hablando de su confesión, ¿verdad? De lo que dice. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Después Jesucristo dice que no es algo especial de él, pero es su Padre que está en los cielos, que ha revelado a él algo muy importante. Está hablando de lo que había dicho, ¿verdad? Entonces, en eso. Y después dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pero y sabemos que la roca sobre la cual iba a edificar su iglesia no puede ser Pedro, porque inmediatamente, ¿qué pasa? Jesucristo habla del plan de salvación, que iba a ir a Jerusalén y sufrir y morir. Y Pedro dice que no, Señor, que no lo hagas. Y el Señor habla a él como si fuera Satanás mismo. Entonces Satanás tentando al Señor para no llevar a cabo el plan de salvación por la voz de Pedro. Entonces vemos que Pedro no fue la roca, sino la roca fue el hecho que Cristo es el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Su confesión, el fundamento de nuestra fe. Dicho esto, vemos algo importante sobre la iglesia. Cuando vemos eso, vemos que no es Pedro, pero el significado, entonces, la iglesia aquí que habla es la iglesia invisible. Entonces, no iba a edificar una iglesia de físico,
un edificio y sobre la confesión de fe, la fe, y verificar un conjunto de personas, ¿verdad? Un edificio espiritual, como habla en Efesios 1, que puede incluir cualquier persona que tiene la misma fe, la fe en Cristo como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Entonces, las personas que son parte de ese grupo son todos los creyentes de todos los tiempos. Es la iglesia visible. En iglesia significa en el idioma griego, significa personas llamadas, ¿verdad? Entonces, la iglesia son los que han sido llamados, un grupo de personas. Entonces, eso es sobre esta roca iba a edificar sus iglesias. Entonces, todos los que tienen la misma fe que confesó Pedro aquí son partes de esta iglesia. Muy interesante que 2 capítulos después utiliza Jesucristo mismo la palabra iglesia, pero en otro sentido. Está hablando de edificar su iglesia, de añadir gente a un conjunto invisible que nadie puede ver quiénes son los que tienen la verdadera fe, solo Dios, ¿verdad? Él sabe quiénes son los suyos. Pero aquí habla de la iglesia en otro sentido. ¿Alguien nos puede leer Mateo 18, 15 a 17, por favor? Cualquier persona. Yo puedo leer. Por favor, Vali. Portanto, Mateus 18, de 15 a 17. Portanto, se tu irmão peca contra ti, vê e repreende-lo, quando ele e tu estem solos. Se te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero se não te hace caso, has de te acompanhe uno ou dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 ou 3 testigos. Se tampouco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Bien. Entonces ya vimos en este pasaje, está hablando de todos los creyentes de todos los tiempos, ¿verdad? ¿En qué sentido utiliza aquí la palabra iglesia? Ustedes piensan en la pregunta. Mientras tanto, vamos a saludar a Alejandro. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los compañeros. Ok, gracias Alejandro, un placer estar aquí. Estamos hablando de los 2 sentidos que la Biblia utiliza la palabra iglesia. Entonces, ¿en qué sentido habla de la palabra iglesia? Aquí también invitamos a todos y a ir ahora, Rafael, si ustedes tienen comentarios, sería bueno. Alejandro, Lucy, Javier, Marley. ¿Qué es la iglesia de qué habla aquí? No puede ser que Jesús está diciendo que lleva a la persona a todos los creyentes de todos los tiempos, ¿verdad? Todos los hermanos de la fe de que habla en Mateo 16. ¿Qué tipo de iglesia habla aquí? ¿De qué tipo de iglesia habla aquí, Alejandro? La iglesia, pues, consideraría que habla de las personas que tienen comunión con, o sea, los que están en comunión y están en coinonía todos juntos. Bien, entonces ahora estamos hablando de un grupo visible, de una organización terrenal, ¿verdad? Que cuando dice que lleva la persona a la iglesia, no estamos hablando de un edificio necesariamente, pero un grupo de personas que podemos conocer, ¿verdad? Es un grupo ya establecido, es un grupo que actúa en armonía aquí en el mundo. Entonces, por eso hablamos de la iglesia visible. Y ahí en la pantalla tienen un significado de la iglesia visible. Una iglesia visible es un grupo de personas que se reúnan
para usar los medios de gracia, el evangelio, en la palabra y los sacramentos. Es una iglesia visible. Entonces, podemos, y en otros lugares también utiliza la palabra iglesia de un grupo específico de personas. Un ejemplo, hay algunos ejemplos. Otro ejemplo en la Biblia sería en Romanos. Entonces, en Romanos 16. En Romanos 16, versículo 3 y 4, Pablo saluda a Priscila y Aquila. Ya ustedes conocen a ellos, ¿verdad? La pareja cristiana. Están en Roma ahora, ¿verdad? Y él envía saludos a Priscila y Aquila. En versículo 5 dicen, saluden también a la iglesia de su casa. Evidentemente ellos tenían una iglesia de su casa. Ustedes también, algunos de ustedes tienen una iglesia de su casa, ¿verdad? Que se reúne en su casa. Entonces, Pablo, en este caso, en Romanos 16:5, utiliza la palabra iglesia para hablar de un grupo de personas específicos, un conjunto de personas que se reunía con los medios de gracia. ¿Ok? Bien, entonces, la pregunta aquí, ¿cómo es una bendición para el sembrador de iglesias el tener un entendimiento correcto y bíblico de la iglesia visible? ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Por qué sería una bendición para alguien que siembra una iglesia tener este entendimiento correcto? Alejandro, por favor. No sé si estoy diciendo una burrada, pero pues tener claro qué es la iglesia visible da a entender, hace que la persona o el sembrador de la iglesia sepa que aunque todos estén con él, no todos son de él, así como decía Jesús. O sea, que dentro de esa iglesia visible hay una iglesia invisible que realmente son los que son adoradores y seguidores de Jesús. Entonces, no es nuestro trabajo al decir que ya él es miembro de mi grupo. No es nuestro trabajo tratar de saber lo que Dios solo sabe, quiénes son los miembros de su iglesia invisible, ¿verdad? No es nuestro trabajo decir que por ser miembro de mi iglesia ya es miembro de la iglesia invisible y no es nuestro trabajo como decidir quién va a entrar en el cielo y quién no, ¿verdad? Es la bendición es saber que usamos su confesión de fe. Entonces la persona dice que el Señor es mi Salvador y con eso tenemos la confianza. No tenemos que tratar de decir, entonces, ¿por qué dijiste ayer estas palabras tan feas? No es nuestro trabajo, ¿verdad? Confiamos que el Señor perdona los pecados y que vamos a ver los frutos y todo eso. Vemos el problema de la confusión con la Iglesia Romana Católica, que ellos tienen la creencia de que hay una sola iglesia, como su iglesia visible es también la iglesia invisible y no hay, dicen sencillamente no hay salvación fuera de su iglesia. Nosotros podemos decir que es una lástima las iglesias que no tienen sana doctrina, ¿verdad? Que tienen la verdad mezclada con errores. Es una lástima, no es lo que Dios quiere, pero si están presentes los medios de gracia, el Señor puede obrar la fe. Entonces, dentro de esa iglesia, a pesar de sus errores y por la gracia de Dios, vamos a ver creyentes verdaderas. No sabemos y no vamos a querer ponernos en riesgo y no vamos a querer también advertir a los miembros que
no está bien decir lo que Dios nos dice, pero también vamos a saber que en esa iglesia visible pueden ser también miembros de la iglesia invisible. Entonces, la bendición para nosotros es que no tenemos la carga de edificar la iglesia invisible. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Aquí dice, yo edificaré mi iglesia. Si ustedes han vivido la frustración de tratar de invitar a personas que te están rechazando constantemente, tenemos el consuelo de saber que nuestro trabajo es sencillo. Es compartir, es invitar, es enseñar el evangelio y saber, al fin de cuentas, dormirnos sin vergüenza por los rechazos, porque Jesucristo nos promete, yo edificaré mi iglesia. Entonces, de edificar la gran iglesia invisible no es nuestra responsabilidad, no es una carga, porque es solamente el Señor Jesucristo que puede edificar, que puede crear creyentes verdaderas. Y confiamos en Él. Confiamos en Él. Hacemos todo posible, pero confiamos en Él. Alejandro, ¿tenía otro comentario? No, pastor, creo que fue que quedó la mano ahí arriba. Sí, no, está bien, Alejandro. ¿Algo más que decir sobre la pregunta? No hemos escuchado mucho todavía de Yair, Rafael y Aura. ¿Algún comentario que ustedes quisieran compartir? ¿Alguna pregunta? Yeah, está bien. Vamos adelante entonces. Ok, para hablar un poco de la iglesia visible. Y eso es lo que comentamos, que esta enseñanza que es 100% bíblico, otro lugar muy bueno para ver lo que es la enseñanza bíblica sobre la iglesia visible e invisible es donde habla dice en Efesios 1:22, hablando de Jesucristo, dice, Dios Padre sometió todas las cosas bajo sus iglesias y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Entonces, y dice en versículo 23, pues la iglesia es su cuerpo, hablando de esa iglesia visible. Saber que nuestro trabajo no es edificar algo tan grande que es el mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pues la iglesia es su cuerpo. Nuestro trabajo, tenemos el privilegio de ser los que Dios ha escogido para ser sus instrumentos para edificar iglesias visibles. Y esa enseñanza hace mucho más sencillo el trabajo del sembrador. Entonces, al que es sembrador de iglesias, ¿qué hace? Su trabajo es reunir a personas, contactarlas, invitarlas, compartir la palabra de Dios, invitarlos a aprender más. Es sencillamente tener personas y usar los medios de gracia. Compartir el evangelio en palabra y sacramento. Y dejar el cambio del corazón en las manos del Señor, quien solo es capaz de cambiar el corazón. Nuestro trabajo es mucho más sencillo. Es compartir la palabra de Dios con todas las personas que podamos, ¿verdad? Y dejar que el Señor decide que van a responder en una manera muy buena o no, pero nuestro trabajo, el trabajo es sencillo. Eso nos ayuda a enfocarnos en lo que es nuestro trabajo. Y las estrategias de que vamos a hablar en esto van a enfocarnos en estas cosas. ¿Cómo voy a poder encontrar a personas para compartir la palabra de Dios? ¿Cómo voy a poder capacitar a otras personas para que ellos también puedan capacitar a otros en la palabra de Dios? Y siempre es enfocado en eso. Personas
y los medios de gracia. Son dos ingredientes. No necesitamos una receta muy complicada. Es más sencillo. Está bien. Tenemos entonces una pregunta. Ahí estoy yo. Se puede ver en la foto también nuestro amigo profesor Nathan Schulte ahí atrás. Fue una foto que tomamos en el mes de septiembre en Managua, Nicaragua. Ahí atrás, al lado de Nathan, es alguien que tal vez conocen, que es Lester Soto, que también es sembrador de iglesias, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en la foto. Ahora la pregunta. Explican esto. El grupo sembrador, un grupo que quiere ser iglesia, que está allá donde se comparte la palabra. El grupo sembrador, con las pocas o muchas personas presentes, es una iglesia visible donde la iglesia invisible existe. Expliquen por qué podemos decir eso. Ahora, por favor. Ahora veo la manito, pero tiene el micrófono desactivado. Puede ser que todavía estamos batallando con la conexión. No me escuchan. Ahora Aló. sí, ahora sí. Ok. Síguenos. Que yo pienso que el grupo sembrador, con las pocas o muchas personas que se logren reunir allí, es una iglesia visible. ¿Por qué? Porque es un conjunto de una reunión de personas, pero a su vez, en la iglesia, el grupo sembrador, es la iglesia invisible. Esa iglesia donde el corazón, en ese corazón está Cristo y en donde las personas se reúnen y comparten. Entonces, estamos allí manejando los dos conceptos, me parece a mí. Exactamente. Ahora, muchas gracias. Bien dicho. Alejandro también iba a comentar. Alejandro también tiene. Sí, pastor. Ahora sí, Alejandro. ¿Ahora sí? No sé, que estaba diciendo yo era que, o sea, efectivamente, como dice la hermana, el grupo sembrador como tal es una iglesia visible, es una iglesia en donde todos estamos reunidos para hablar, escuchar la palabra del Señor, hablar del Señor y en muchos casos recibir la comunión la cena del Señor. Sin embargo, no todos los que están en el grupo sembrador son parte de la iglesia invisible, sino algunos de los miembros de la iglesia visible del grupo sembrador serán parte de la iglesia invisible. Sí, muchas gracias, Alejandro. Y bien dicho, y pienso, una vez tuve el placer de estar ahí contigo, Alejandro, con una parte del grupo que estudia la palabra ahí, ¿verdad? Y vamos a orar que el Señor, por el poder de su palabra y el trabajo de sus corazones, que todos ellos sean miembros de la iglesia invisible. Y al fin de cuentas es la obra del Señor. Sabemos que están allí en la iglesia visible, es una iglesia visible porque se predica el evangelio ahí entre ustedes. Y nosotros, entonces, es un gran consuelo eso. Yo tengo una iglesia visible donde Jesús edifica su iglesia, ¿verdad? Son dos cosas. Entonces, a veces distinguimos entre lo que es en nuestra manera de hablar, en la Academia de Cristo, lo que es el grupo sembrador y una congregación. Un grupo sembrador se está formando. Es una iglesia visible que está empezando, donde se están sembrando semillas de la palabra de Dios y ya han comenzado la obra. Una congregación puede tener otro nivel de organización. A fin de cuentas, las dos cosas, los dos conjuntos, el grupo sembrador y la congregación, son tipos de iglesias visibles, ¿verdad? Bien, ¿algo más
sobre esta parte aquí? Bien, ok. Entonces, algo más. ¿Cuáles son sus preguntas acerca del curso, acerca de la diferencia entre la iglesia visible o la iglesia invisible? ¿Cuáles son sus preguntas? También podríamos decir cuáles son sus comentarios. Algo más que quieren decir. Entonces la iglesia invisible son aquellos que son conocidos por Dios solamente. Exactamente. Entonces, solo Dios conoce el corazón, como dice Dios a su profeta Natán en 1 de Samuel 16. Dice Entonces, mismo que muchos no usan los sacramentos, Dios puede considerarlos como una iglesia invisible. sí, bueno, sabemos que el Señor obra por el Evangelio en palabra y sacramentos. Edifica la fe usando esos medios. Es una lástima que no tienen los sacramentos o no practican los sacramentos, pero no significa que no existe. Donde se predica Cristo crucificado, Dios puede obrar. Dios es poderoso para poder destruir los obstáculos humanos, ¿verdad? Con el Evangelio. No vamos a querer poner los obstáculos, vamos a querer animar a nuestros vecinos a enseñar lo que es de acuerdo con la sana doctrina, con lo que dice la Biblia, pero al mismo tiempo por el poder del Evangelio. Entonces no tienen los sacramentos, ¿verdad? Unos no practican la Santa Comunión o tienen un concepto del bautismo que no es de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, no sabemos exactamente cuánta falsa doctrina mata la verdadera fe. Tal vez ustedes han escuchado esta lección de las gotas en la leche, ¿verdad? Entonces, no sabemos cuántas gotas en la leche nos podría matar, pero no quisiéramos jugar con esto. Es igual con habla en 1 de Pedro sobre la leche espiritual no adulterada que vamos a querer dar para crecer en nuestra fe. Bueno, entonces, ¿cuántas gotas? Bueno, no queremos nada de gotas de falsa enseñanza en la leche espiritual, ¿verdad? Pero Dios todavía es poderoso. Entonces, si dicen que Jesús salva, Jesús es su salvador, el mensaje sigue siendo poderoso, aun por las pocas de personas que tal vez dañan el mismo mensaje con otras partes de su predicación. Entendi. Ok. Gracias. Sí, gracias, Marley. ¿Algo más? ¿Otras personas? ¿Algo que decir? ¿Otros comentarios sobre lo que estudiamos? Es básico, y yo sé que es básico lo que estudiamos hoy, pero es importante porque si vamos a hablar de multiplicando iglesias, tenemos que estar muy, muy claros en lo que estamos multiplicando, ¿verdad? Pero hay mucho que decir, ¿verdad? Puede ser el concepto puede ser algo muy profundo. Algunos de ustedes ya conocen el libro De tal manera Dios amó al mundo. Es un libro grande de como 700 páginas que está disponible en forma digital en nuestro sitio de web. Si quieren profundizar mucho su conocimiento de esta doctrina y otras doctrinas bíblicas, les animo a usar ese libro. Es muy bueno. Unos de ustedes a lo mejor ya lo conocen. Si quisieran algo más sencillo, ya conocen la mayoría, creo, otro libro que tenemos en forma digital también, que es el Catecismo de Lutero. En vez de ser las enseñanzas humanas, sencillamente es un resumen de la doctrina bíblica y tiene todos los pasajes relacionados al tema entonces, si uno quiere saber dónde son los pasajes que hablan de la iglesia,
Sencillamente uno va al índice del catecismo, donde dice iglesia, va a la página donde habla del concepto y ahí tiene una pregunta: ¿qué es la iglesia invisible? Y todos los pasajes que tienen que ver con el tema, y después un resumen de la doctrina bíblica tomado de los pasajes que están ahí. Entonces, si tienen preguntas sobre dónde están los recursos, envíenme un mensaje. ¿Algo más que decir? Vamos a concluir entonces hoy a tiempo. Entonces, justo en 1 hora para la lección que viene, vamos a estar aquí otra vez el jueves a la misma hora para estudiar la segunda lección. Como siempre, les voy a poner el video en el grupo. También una pregunta de qué pensar en la clase. Para decirles, el proyecto final del curso va a tener que ver con las 7 preguntas para usar para levantar una iglesia. Entonces van a querer hablar de estas preguntas con otra persona, con su consejero, con el grupo. Si tienen un grupo para hablar, eso nos ayuda a hacer los planes en un grupo local, en un grupo sembrador. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a concluir nuestro tiempo juntos con una oración. Y después de la oración vamos a dar a cada uno la oportunidad de despedirse. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí, por habernos hecho miembros de tu iglesia por medio del poderoso evangelio, y por haber en tu gracia dado a nosotros también el privilegio de ser parte de una iglesia visible, un conjunto de creyentes con la meta de compartir tu palabra con otros. Ayúdanos, Señor, en este curso para que crezcamos en la fe, en ti como nuestro Salvador, y también para que nos capacitemos para poder compartir el precioso mensaje de Jesucristo con otros y capacitar a más para tener más personas compartiendo la palabra de Dios para multiplicar los discípulos y las iglesias. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces ahora vamos a despedirnos. Vamos a comenzar con Aura. Aura, quisiera despedirse. ¿Cómo no? Buenas noches, pero hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Excelente curso. Esperamos adquirir conocimientos y que nos ayuden a multiplicarnos, pues, en nuestro grupo sembrador. Y también, bueno, más adelante, cuando Dios lo disponga al Espíritu Santo, sembrar también iglesias para la gloria y honra de nuestro Señor. Dios me los bendiga a todos. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Aura. Igualmente. Lucy. Buenas noches a mis hermanos que están en sala, y buenas noches, pastor. Muy linda la clase, y la verdad cada día que uno aprende significa más. Muchas gracias, pastor, y nos estamos viendo el jueves mediante. Gracias, Lucy. Igualmente. Marley, por favor. Gracias, Pastor Andrew. Gracias por la explicación, por la introducción al curso. Yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Hasta para analizarnos el grupo sembrador que estamos trabajando y para mejorar, ¿no? Estar trabajando para mejorar cada día más y alcanzar más personas. Gracias. Amén. Buenas noches a todos. Nos vemos el jueves, primero Dios. Gracias, Marley. Buenas noches. Javier, por favor. Sí, pastor, pues les pido un saludo a todos mis compañeros que están en la sala. Un saludo a usted y gracias por la lección. Gracias a Dios por
el aprendizaje de ahora en nuestras vidas. Y esperando que la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues con su Santo Espíritu podamos pues llevar este mensaje de salvación a otras personas. Amén, Javier. Gracias. Rafael, por favor. A todos ustedes, muy buenas noches. Que Dios los bendiga, los guarde. Que tengan un sueño reparador. Y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Amén. Gracias, Rafael. Y Alejandro. Alejandro, tienes el micrófono desactivado. Qué pena, pastor, es que es verdad que está activado. Ajá. Muchas gracias a todos, todos los hermanos y, o sea, con todo el deseo de ver lo más que pueda este curso y seguir con todo el impulso para continuar con la iglesia. Amén. Así es, Alejandro. Todos. Bien, entonces qué placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, y con todos ustedes no es la primera vez que hemos estudiado juntos, entonces, bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad de volver a estudiar la palabra de Dios juntos. Y es solamente la primera clase, nos falta mucho de estudiar y crecer juntos. Que Dios les bendiga y que Dios proteja a sus familias y les bendiga en su camino con Cristo los días que vienen hasta el jueves, cuando con su favor vamos a estar aquí de nuevo. Saludos, bendiciones y buenas noches.